Bienvenidos a Conversando, un espacio donde exploramos las conexiones entre la mente, el bienestar y la vida cotidiana. Desde los pequeños momentos de despertar hasta las grandes reflexiones de nuestro día a día, la salud mental está siempre presente. Inspirados por las mentes brillantes que han transformado la psicología, como Burroughs Frederick Skinner, Albert Bandura, Stephen Hayes, Robert Kohlenberg y Mavis Desai. Traemos la ciencia del comportamiento a tu alcance, de la mano de psicólogos y psicoterapeutas especializados. Conversando conecta la teoría con la práctica, brindándote herramientas que puedes aplicar en tu vida. Desde cualquier lugar, estamos contigo. Escúchanos en línea, donde llevamos la conversación directamente a ti. Muy buenas tardes, querida audiencia. Sean todos bienvenidos a su programa Conversando, episodio 99, el cual tenemos un gran invitado, el maestro Rodrigo Lucio, quien el día de hoy nos trae un tema bastante interesante y a veces muy poco visibilizado. El tema es realidades. Maestro, sea bienvenido. ¿Gusta comentar algunas palabras? Hola, psicóloga Yadira. Pues antes que nada, un gusto poder estar aquí en este episodio 99 de Sí Conversando. Un saludo a toda la audiencia que nos puede ver y pues sean bienvenidos a este gran episodio que tendremos el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro, por estar el día de hoy con nosotros. Permítame presentarlo para dar inicio con esta pequeña charla. El maestro Rodrigo especialidad en neuropsicología en la Universidad de Guadalajara, licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, también un diplomado en terapia cognitivo-conductual, verana de investigación científica por la Academia Mexicana de Ciencias, diplomado en terapia de aceptación y compromiso, docente de posgrado Universidad del Valle de México y Universidad Tres Culturas, maestría en psicoterapia y maestría en docencia. También es docente de clases online en la Universidad del Valle de México, UM, UNIUM, en las licenciaturas en psicología y en enfermería. Es docente de licenciatura de la UVM, Unitec, Universidades Insurgentes, Universidad del Siglo XXI, en la licenciatura de Psicología, Pedagogía, Terapia Física y Rehabilitación y también en Gerontología. Cuenta con la publicación de 2 capítulos del libro y 5 artículos de investigación científica en temas de salud mental y educación. También cuenta con investigación en laboratorio de neurofisiología y psicología experimental. Es colaborador de instituciones de trastornos del neurodesarrollo y Casa de Día de Adultos Mayores y cuenta con ponencias en 16 congresos, tanto nacionales como internacionales.
Es terapeuta de unidad de neurodesarrollo, de neurorehabilitación, perdón, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Y bueno, también es terapeuta particular de adolescentes, adultos y pacientes psiquiátricos, salud mental y psicología. Este es un poquito de la amplia experiencia con la que cuenta el maestro. Y bueno, maestro, sea bienvenido nuevamente. Repito, este tema de realidades fragmentadas, desmitificando la psicosis, es un tema que creo que no nos ha tocado estar en este programa. Qué bueno que está con nosotros. Y esta parte de palabra psicosis muchas veces no sé, nos genera como miedo, como que lo asociamos a películas de terror, pero le gustaría comentarnos qué es realmente la psicosis desde una perspectiva clínica y por qué elegimos el título de realidades fragmentadas. Sí, claro que sí. Bueno, antes de ir comentando, ¿no? Clínicamente quizá a definir la psicosis, algo muy importante que me gustaría profundizar es acerca como de estos mitos que vamos teniendo acerca de la psicosis, ¿no? Escuchamos psicosis o a veces también incluso escuchamos la palabra, ¿no? Paciente psiquiátrico, hospital psiquiátrico, y pensamos en muchas ocasiones como una persona que pueda llegar a ser un asesino, ¿no? Pensamos ahí cuestiones muy complicadas que realmente no lo son, ¿no? Toda la cuestión cinematográfica, y sí, sobre todo cinematográfica, ¿no? Que vamos a cuestiones de manicomio, ¿no? Etcétera. Pensamos todavía que las personas van con una camisa de fuerza, ¿no? Pensamos que en este caso, ya sea paciente o consultante, pueden ir a la mejor con cuartos acolchonados cuando pues la realidad es muy diferente, ¿no? También pensamos que el psicótico, ¿no? Lo dicen muy similar a términos como el autismo, están ensimismados todo el día o coloquialmente la definición sería pierde contacto con la realidad, ¿no? Entonces, realmente no lo es así. Algo muy importante cuando nosotros hablamos de psicopatología para toda nuestra audiencia es que hablamos realmente o vamos hablando de que no puede estar presente todo el día, ¿no? Como pensamos que una persona depresiva todo el día puede estar, ¿no? Depresiva y no puede sonreír o algo. Lo mismo pensamos con el paciente psicótico, ¿no? Todo el día va a tener un periodo y sí pueden llegar casos, pero obviamente obedecemos a un caso de una psicosis crónica, no una psicosis con un alto grado, ¿no? Una muy complicada, muy resistente, pero eso podría ser en un primer momento. No todos los pacientes psicóticos son así, incluso muchas ocasiones podemos platicar con un paciente psicótico y quizá no podamos percibir que realmente pueda tener algún trastorno de psicótico, ¿no? De todos los derivados. Entonces, eso es lo primero, quitar este mito, porque también podemos hacer que el paciente psicótico pueda ser funcional, pueda llevar una vida, ¿no? Obviamente de acuerdo al grado, con ciertas implicaciones, pero eso es algo muy importante. Ahora, respecto a la parte de la definición, si vamos a como cuestiones muy clínicas, pues nos van a hablar de un desorden totalmente a nivel neurobiológico, ¿no? Hay algunas zonas que se van justamente en algunas alteraciones, podemos mencionar cuestiones toda esta parte, ¿no? Que vamos señalando, pues es toda nuestra corteza prefrontal, algunas cuestiones subcorticales, ¿no? Pero eh, obviamente hablando clínicamente, la psicosis se va a componer de tres nociones muy importantes, ¿no? Coloquialmente le decimos pierde contacto con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una implicación en tres áreas específicas. La primera de estas áreas va a ser la percepción, ¿no? ¿Cómo percibe? La percepción es la interpretación, ¿no? Si vamos desde cuestiones de procesos psicológicos, es cómo percibo y cómo interpreto justamente mi entorno, cómo interpreto los estímulos sensoriales, ¿no? En ese sentido, va a haber una alteración y aquí es donde sale alguno de los síntomas más importantes que podría ser una alucinación. Posterior a esto, podemos hablar un poquito acerca de una alteración del pensamiento, ¿no? Ese pensamiento también lleva a una alteración, lo que cual van a ser justamente los delirios, ¿no?
Un delirio, por ejemplo, vamos a ponerlo en ese sentido, un delirio de grandeza, donde yo pienso que he sido elegido por Dios, ¿no? Es un delirio donde yo pienso que las personas me van a hacer daño. Va a ser una situación paranoica sin ninguna justificación, ¿no? Lógica. O sea, yo pienso que ahorita quizá alguien en el programa me va a querer hacer quedar mal cuando no hay ningún fundamento lógico para dar, ¿no? Este tipo de circunstancias. Entonces, esa va a ser la tercera. Y lo tercero va a ser, vamos a repasando un poco, es la parte justamente de percepción, de pensamiento, y lo último tenía que ver con el comportamiento, ¿no? Entonces, esas tres esferas hacen que yo pueda decir el día de hoy que alguien nos está vigilando, ¿no? Justamente, y poder pensar a que esto va a ir pasando, pero obviamente no todo el día voy a estar con estos síntomas, ¿no? Eso es algo muy importante, al menos en casos de psicosis totalmente fuertes, ¿no? Clínicamente sí lo podemos describir, y sobre todo en modelos conductuales y contextuales. Obviamente esto es una respuesta, no solamente va a ser una respuesta orgánica o biológica, sino va a ser una respuesta ante situaciones de vulnerabilidad y estrés. Claro, sí. ¿Qué tan importante es definir poco a poco toda esta información precisamente para ir aclarando, ¿no? Para, como lo dice, ir erradicando esos mitos que muchas veces tenemos y que desconocemos, pero una vez que los vamos conociendo, también podemos irse comprendiendo y sobre todo ser empáticos con las personas pues, que están sufriendo estas situaciones, ¿no? Referente a esta pregunta, puede venir una como enlazada, que precisamente existe la idea de que la psicosis es algo permanente o que la persona pierde razón para siempre. Aquí usted podría ayudarnos a desmitificar esta parte. Sí, claro que sí. No, no siempre lo es así. Obviamente hay pacientes crónicos, ¿no? Que van a tener una situación permanente, pero lo que hacemos normalmente, como en sociedad vemos, ¿no? Que tienen esta parte es muy sociocultural, ¿no? Vemos que es permanente, pues ya decimos que no va a pasar nada, ¿no? Irregular o lamentablemente estas personas han perdido pues una situación de apoyo familiar, social, ¿no? Etcétera. Y uno de estos ejemplos puede ser pues ver a personas en situación de calle, ¿no? Vemos y pues ya pensamos que va a ser permanente. Evidentemente no se ha hecho ningún tratamiento a nivel médico, clínico, ¿no? Que pueda llevar una adecuada, nosotros hablamos como, esto lleva a un tratamiento justamente multidisciplinario, pues hablamos de una rehabilitación primero, ¿no? Incluso a nivel psicológico tenemos que hacer una rehabilitación de funciones mentales, ¿no? Es una de las primeras situaciones para poder trabajar modelos terapéuticos, ¿no? Previo a esto. Pero obviamente la persona cuando tiene una rehabilitación a través de un tratamiento médico, a través de una rehabilitación cognitiva, a través de una rehabilitación terapéutica, podemos hacerlo funcionar. Y aquí me gustaría, como para quitar esta parte de mito, me gustaría citar dos ejemplos que vamos atendiendo en consulta privada, ¿no? De repente también hay una mala atención, por cierto, hablando de este tema, cuando ustedes se acerquen con un paciente con psicosis, algo muy importante para nuestra audiencia es que realmente revisen que el psicólogo tenga esa experiencia y tenga justamente las facultades, habilidades para poder atender ese caso. Lamentablemente en el gremio, ¿no?, de salud mental es algo que llama mucho la atención, y de repente veo, ¿no? Oye, una publicación y son 100 personas, ¿no? Cuando en realidad son muy pocas las personas actualmente en México que hacen frente, ¿no?, a la psicosis. Entonces, algo muy importante es revisar este primer punto para que para nosotros poder tener todo este proceso de rehabilitación, ¿no? Eso es algo muy importante para toda nuestra audiencia, poder revisar, no tanto porque yo lo haya visto o algo. De repente si me he tratado con un caso de psicosis, vienen tantos mitos, ¿no? Me van a hacer algo, ¿no? Etcétera. El día de hoy cuando salga en consulta voy a tener más cuidado, ¿no? Obviamente se siguen protocolos nada más, de manera muy específica. Pero regresando a este punto, pueden ser personas totalmente funcionales, van a tener ciertas áreas humano, del desarrollo humano, que puedan no ser tan funcionales. Actualmente, como les comentaba en consulta,
Por ahí tenemos a dos pacientes, ¿no? Actualmente con psicosis que vienen fuera de la zona del Valle de Toluca, justamente para hacer justamente esta interacción, ¿no? Uno de ellos no estaba haciendo nada funcional, actualmente tiene un trabajo, se dedica justamente en un negocio muy propio, ¿no? Entonces ya lleva una vida pues totalmente funcional. Estamos ahorita en una cuestión para que él siga retomando algunos estudios justamente que se pudieron estar derivando, ¿no? Otro segundo ejemplo, pues encontramos a una persona adulta que también perdió temas como familiares, etcétera, ha recuperado familia, esta persona es un padre de familia, ¿no? Ha recuperado el tema de familia, ha recuperado su situación laboral y por supuesto hay ciertos temas, ¿no? En habilidades sociales que se tienen que ir trabajando, pero con un respectivo tratamiento, ¿no? Justamente en cada uno de los casos, pues van a ser personas muy funcionales. Aquí haría solamente una excepción. ¿Cuáles son casos más complicados de psicosis? Evidentemente cuando hay una situación biológica, ¿no? Muchos de los casos con psicosis pueden hacer de un patrón, podemos llamarla mentalmente vulnerabilidad de estrés, ¿no? Yo me siento estresado, entonces ¿qué hago? Estos síntomas de alucinaciones, delirios, es una forma para mí de adaptar estas conductas, ¿no? Que podemos hablar que son conductas disruptivas, ¿no? Se les puede colocar, bueno, no sean tanto disruptivas, pero son una conducta que para mí es funcional. ¿Por qué? Porque me está sirviendo para tener una adaptación al medio, ¿no? Es básicamente lo que podríamos hablar, pero hago un paréntesis a casos donde por ahí tenemos algún caso que es muy diferente a la forma, donde un chico tiene un accidente en moto, ¿no? Golpea, se pega en la cabeza y de ahí se desarrolla una psicosis paranoide, ¿no? Ahí por periodos de agresividad, etcétera, sí buscamos un internamiento para llevar todo un tratamiento posterior a un paciente ambulatorio, ¿no? En ese sentido, y algunas cuestiones en México de consumo de droga. Muchos de los pacientes psicóticos en México tienen que ver con consumo de drogas, entonces ahí ya cambiamos plenamente toda la situación del paciente, toxicólogo, a lo mejor un psiquiatra especialista en adicciones, ¿no? Son algunos de los puntos que nosotros vamos atendiendo, pero por supuesto que son mitos y aquí vemos como la realidad es un poquito más a dividirse y por supuesto, ahorita que hablamos de realidades fragmentadas, me gusta más esto porque siempre pensamos a que el paciente psicótico, ¿no? Vaya, ¿no? Va a ser una cuestión de locura, ¿no? Inmediata, cuando en realidad estamos viendo que hay diferentes situaciones, así como hay diferentes pacientes que manifiestan depresión, ansiedad, ¿no? Va a ser algo también muy similar. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por estos ejemplos. Realmente nos queda más claro esta pregunta, ¿no? Nos aclaran muchísimas dudas. Digo, lamentablemente las personas que sufren estas situaciones, pero pues, es como lo dice, ¿no? Un trabajo multidisciplinar ayuda bastante a poder realizar un buen tratamiento. Y sí, algo que bastante comentamos todos los psicólogos que trabajamos bajo evidencia es eso, que el profesional al que se acerquen tenga las capacitaciones adecuadas, porque al final está en juego su salud emocional, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestro. Y bueno, también nos gustaría que nos aclarara un poquito la parte de la psicosis, ¿es un estado o un rasgo? Ok, podemos verlo igual de formas, ¿no? Mucho lo podemos ver en el término de la psicosis como un estado. Evidentemente, cuando ocurre hablábamos como una lesión, ¿no? Eso lo puedo ver como una, vaya, como algo que va a pasar, ¿no? Justamente. En realidad también hay rasgos, ¿no? De personalidad que nos llevan a personas que sean psicóticas. Por ejemplo, un rasgo muy marcado, muy sencillo, podríamos hablar del tema de paranoia, ¿no? La paranoia pues va a ser un rasgo que va a estar pues muy marcado justamente en esta parte de ser suspicaz, desconfiado, ¿no? Justamente, y también por supuesto que va a haber eventos que nos pueden llevar a esta situación. Nosotros lo podemos resumir también al ser una, quizá al ser, ¿no? Una condición más compleja, nosotros lo podemos resumir en que se puede dar tanto una cuestión de vulnerabilidad biológica, ¿no? Eso es una realidad justamente en personas con antecedentes de salud mental,
Y también se puede derivar a situaciones de crianza, ¿no? De patrones de personalidad, justamente, y también a los estados de situaciones. Maestro, ¿nos escucha? Ya, por aquí estamos, me parece. Tuvimos una situación con el internet que acá quiere empezar a llover, justamente. Sí. Fíjese que la tecnología nos ayuda bastante, pero también nos hace estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, esperemos que la charla siga lo más que se pueda. Y bueno, nos estaba comentando esta parte, no sé si quiera resumir lo que nos estaba diciendo. Sí, claro, básicamente que esto se puede presentar, ¿no? Se puede desarrollar como un rasgo, ¿no? De personalidad. También hay situaciones de estado en vulnerabilidad, de estrés, sobre todo, que pueden llevar al paciente a tener esta cuestión de psicosis. Un elemento que me gustaría como a la audiencia para que pudiera identificar es que estas situaciones como de ansiedad, ¿no? De estrés llevan al paciente clínicamente a desarrollar esa ansiedad o ese estrés, se pueden convertir previamente en un estado psicótico. Por ejemplo, estoy tan estresado que de repente veo que pasa una sombra, ¿no? Y esto me genera como un ejemplo de tipo ilusión, ¿no? La ilusión es una percepción falsa de la realidad por un ángulo que tengo, ¿no? Por ejemplo, en el ángulo en el que estoy, a lo mejor no se ve que pasa una persona, pero bueno, ya la veo del otro lado y pienso que fue algo quizá paranormal. No solamente fue una posición en el espacio que yo tuve, pero una persona con altos niveles de estrés puede manifestar estos ruidos, ¿no? Constantemente algo que hemos detectado mucho en la atención a pacientes psicóticos son ruidos, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, como un pequeño zumbido, ¿no? Esto lo podemos llevar a términos, por ejemplo, de tipo tinnitus, ¿no? Básicamente es lo que podemos estar, así se le llama a este síntoma, ¿no? Justamente, y esto lo pueden hacer incluso los pacientes en la noche pueden percibir ruidos, ¿no? De repente, como si fuera un televisor viejo, ¿no? Cuando sonaba, vaya que no tenía esta señal, ¿no? ¿no? Como si fuera un cable de luz. Entonces, esa situación de estrés nos lleva a ello, ¿no? De repente estamos tan acelerados que dices, chimbi algo, ¿no? Y de repente en la cultura mexicana preferimos decir, bueno, vamos a persinarnos un poco, ¿no? Con todo este respeto que nos va a la parte de creencias, pero lo llevamos cuando a lo mejor algo, una posibilidad clínica es que puedo desarrollar primero síntomas previos a una psicosis, ¿no? En ese sentido. Y algunos cuadros de tipo amnesia psicógena, ¿no? Que se pueden dar en situaciones muy menores a síntomas disociativos. También este es otra cuestión muy importante que hemos ido trabajando y hablando para toda nuestra audiencia, la disociación
pues no tiene nada que ver específicamente con estos estados donde una persona se enoja, ¿no? Son muy específicos y la primera estado de esta amnesia es tener esta parte de despersonalización donde me quedé pensando en algo, pienso que todo va ocurriendo, ¿no? Yo voy viendo en esa escena que estoy fijando y todo a mi alrededor va ocurriendo, ¿no? Entonces hablamos también que empieza una alteración de los sentidos, ¿no? Ya no percibí todo lo que está en mi entorno. Esos son los primeros cuadros que podemos ir llevando, ¿no? Obviamente, si hacemos un tratamiento adecuado a nivel clínico, pues podemos prevenir que estas conductas adaptativas, que estos pensamientos vayan a una cuestión más extrema. Claro, sí, sí. Y sobre todo, bueno, estoy entendiendo es que la persona tenga una vida lo más saludable posible, ¿no? Y que se quite la idea de que, tiene psicosis y nos va a tratar de esta forma y va a hacer esto, ¿no? Sino pues tener lo mejor que se pueda, la mejor vida saludable que se pueda. Y considero que esto que nos acaba de comentar responde la siguiente pregunta, que es, ¿cómo vive una persona fenómenos de alucinaciones o delirios y de qué manera se fragmenta su relación con lo que llamamos realidad? No sé si Ok, le gustaría para comentar hablar de algo más. estos, sí, claro, para hablar de los síntomas, me gustaría hacer una división que desde la propia parte clínica es importante ir mencionando. Lo que tiene que ser la cuestión de, esto se divide normalmente en síntomas positivos y negativos, ¿no? Los negativos, para ponerlos más fácil en el término de psicosis, tienen que ver con cuestiones de socialización, vamos a ponerlo así, para que sea más fácil de entenderse, ¿no? Es un poquito más complejo. Pero pues esto incluye algunos síntomas que pueden pasar en otras condiciones, ¿no? Como la depresión, ¿no? Anedonia, bulia puede pasar, aquí puede haber un afecto plano, ¿no? En ese sentido, pero los principales que hacen esta falta, ¿no? De que le llaman coloquialmente de contacto con la realidad, pues van a ser los positivos, que son los que caracterizan al paciente psicótico, ¿no? El primero es la alucinación. ¿Qué va a ser la alucinación? Pues va a ser que se presenten sombras, ¿no? Todos pensamos que las alucinaciones, ¿no? Ya en las descripciones que trabajamos propiamente con los pacientes, pues todos pensamos que estas alucinaciones son específicamente como que vas a ver todo, ¿no? Como una realidad distinta, ¿no? Simple y sencillamente van a ser alteraciones específicamente de cierta parte de los sentidos, ¿no? Las más comunes son visuales y auditivas, ¿no? Entonces, el paciente te puede describir lo siguiente. Vamos a un caso de un chico con psicosis que él tuvo una historia de bullying, que es a lo que hablábamos, ¿no? Con estos factores estresantes, ¿no? Él tiene un caso donde el bullying es tan fuerte que los compañeros deciden meterlos a mingitorios largos, lo aventaban, ¿no? Y orinaban sobre él, le lavaban la cara, ¿no? Con popó, ¿no? En el excusado, ¿no? Le decían que para que se vea si se le quitaban el acné, ¿no? Este tipo de circunstancias lo que nos hace ir pensando de manera muy específica, ¿no? O lo que nos hace ir pensando y trabajando específicamente, pues vaya, él se siente estresado, entonces una manera para él de afrontar esta realidad, posterior a esto viene la ausencia del padre, ¿no? El padre se va a casa y empieza a recordar todos estos eventos donde lo aventaban y él empezaba a escuchar voces, ¿no? Entonces, estas voces lo que hacen específicamente es decirle, mátate, 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 ¿no? Porque aparte él decía, empiezo a escuchar como muchas voces cuando voy a un restaurante y se escuchan muchas voces, ¿no? Que están conversando, pero de repente esa empezó a resonar. La voz de mis compañeros diciéndome que me matara, ¿no? Y en esa circunstancia, ¿qué es lo que hace? Pues divide este hecho y él lo que quiere es aventarse al metro de la Ciudad de México, ¿no? Se quiere aventar y la familia en ese momento lo detiene, ¿no? Una mamá, una tía, una prima lo detiene y previene en ese estado y bueno, obviamente ingresa a una cuestión, primero de una cuestión de internamiento, ¿no? Lo primero que pueda haber. Entonces, eso se va fragmentado, pero no quiere decir
que la persona todo el día fuera a estar así, ¿no? Eso es algo muy importante. Tenemos a otro caso para explicarlo muy cómo va pasando. Eh, en alguna ocasión, esto es una historia muy particular que me gusta contar. Eh, Entra, ¿no? Y van viendo cómo trabajan los pacientes y de repente uno empieza a contar toda una historia acerca de que existen nuevas especies, ¿no? De mariposas, de varios animales, ¿no? Con nombre científico, ¿no? Esta persona era un ingeniero, es un ingeniero civil y vaya, se encargó de muchas construcciones de carretera en México. Y empieza a contar y yo me quedo fascinado, ¿no? De ese tema de los animales, ¿no? Y en realidad me dice otra persona, oye, revisa eso que te está diciendo, no tiene nada que ver, ¿no? Es ese momento de delirio, ¿no? Es donde él puede llevar a este delirio y ¿qué es lo que hace? Pues obviamente se da una situación donde al no afrontar, ¿no? Estos hechos estresantes, pues se crean pensamientos y se crean sensaciones que son diferentes en esta parte de tensión y pues mi conducta se va a hacer adaptativa a estas conductas, ¿no? Y entonces ahí es donde se habla que esto se va fragmentando, se va dividiendo, ¿no? Específicamente en ese sentido, y después podrías hablar con la persona normal, ¿no? En ese sentido. Obviamente hay un psicótico muy crónico con el cual a lo mejor ni tenga lenguaje, ¿no? Pero hablamos de casos ya totalmente crónicos. Y sí, claro. Y sobre todo que como comentaba, ¿no? Cada caso es único, diferente y bueno, va a tener un tratamiento por ende individual, ¿no? Wow. Realmente yo desconocía toda esta parte y estos ejemplos que me está o que nos está brindando nos hacen tener una idea, un poquito de la idea de lo que viven las personas, ¿no? Dentro de su vida cotidiana y nos están erradicando estos mitos de la persona psicótica todo el tiempo va a vivir así, todo el día y etcétera, ¿no? Cuando, como lo comenta, puede ser, em, puede trabajar, puede elaborar, pero también necesita el tratamiento adecuado, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y bueno, en esta parte, desde el análisis de la conducta, nosotros, ¿cómo podemos entender estas experiencias, no como una falla cerebral aislada, sino como una respuesta que tiene una función a un sentido dentro de la historia de la persona? Ok, esta es una pregunta muy importante porque si nosotros cerramos una visión totalmente médica, ¿no? La mayoría de casos también en psicosis, algo muy importante va a ser la función del terapeuta, ¿no? Por supuesto que nosotros, hay diferentes enfoques, pero pues entonces vamos a recomendar la función de un terapeuta conductual, ¿no? De terapias conductuales, contextuales, y aquí viene la función. Yo no solamente voy a ver la parte totalmente biológica, al menos que me llegue un caso donde quede claro que todo esto es biológico, ¿no? Lo que voy a trabajar ahí quizás sí es un análisis funcional de la conducta, ¿no? Para establecer ciertas conductas, ¿no? De manera muy específica, ¿no? A lo mejor de higiene, ¿no? Etcétera. Pero lo que sí es importante es de que es una cuestión clínica, ¿no? Lo que nosotros tenemos que fijarnos es que estas conductas en primer momento van a tener una respuesta, ¿no? A situaciones que han sido y que siguen siendo, ¿no? Justamente, pues de una vulnerabilidad, ¿no? Para el paciente, ¿no? Esto me hace sentir principalmente las dos cuestiones que hablábamos. Esto me hace sentir estresado, esto me hace sentir ansioso, ¿no? Uno de los ejemplos de esas personas que van revisando, que les decía que queremos retomar, ¿no? Hay con mucho cuidado este tema de estudios, es que en el tema de estar estudiando hay un momento en la carrera de tanto estrés, de tanta tensión en la parte más complicada de la carrera, ¿no? Que nosotros alcanzábamos a ir viendo y ahí ese momento de estrés fue cuando se da el brote psicótico, ¿no? Y lamentablemente en este caso, por una mala atención, por un mal seguimiento, tanto de psicólogo, neurólogo, porque también fue a neurólogo y a psiquiatra, de los tres, ¿no? No se da un tratamiento adecuado y esta situación se extiende a unos 5 años, ¿no? Y eso es más complicado, ¿no? Entre estar llevando, etcétera. Y
él va en estos picos y es una forma como de defender, ¿no? Y justamente es una forma de afrontar. Obviamente podemos debatir en la forma, ¿no? Que se hace, pero para la persona va a ser una forma de afrontarse, ¿no? Desde una cuestión totalmente conductual. Obviamente va en una cuestión de aislarse, ¿no? En muchas ocasiones a este tipo de pensamientos que para él tienen una cuestión justamente comportamental, ¿no? Totalmente, y es parte de lo que va haciendo. Y ese análisis funcional te va a dar específicamente, ¿no? Y acá fue todo este tema de estrés que me desbordó, que no pude, que me sentí insuficiente con una historia, ¿no? Quizá de sentirme insuficiente en términos de quizá de un patrón ¿no? funcional de la conducta, pues es parte de lo que termina, ¿no? Justamente con este paciente y cada uno va a tener, ¿no? Propiamente este análisis, estos factores contextuales. Sí, sí, sí. Por ello también mucho mencionamos y recalcamos la importancia del análisis funcional, ¿no? Esa parte en donde pues, para saber cómo podemos intervenir y sobre todo si se puede prevenir, ¿no? Lo que acaba de comentar. Entonces, bueno, también mencionaba las terapias de tercera generación dentro de esta parte de la psicosis, dentro de cómo se trabaja. Aquí, ¿usted cómo nos podría apoyar explicándonos cómo se trabaja la psicosis dentro de las terapias de tercera generación? Ok, ahora en vez de, por ejemplo, la diferencia de las de segunda, tercera generación en cuanto a modelos de psicosis, ¿no? Sobre todo vamos a poner el ejemplo quizás desde el ACT. Eh, pues la primera va a tratar de modificar, ¿no? Ya sean nuestros pensamientos, ya sea esta situación de síntomas, ¿no? Voy a modificar cada uno de estos elementos. En esta va a hacer que el paciente aprenda a que con estos síntomas justamente todavía puede eh, aceptarse, ¿no? Por ejemplo, desde el primer punto, y desde el lado a estas conductas y que por supuesto vengan situaciones de estudios, ¿no? A seguir siendo en esta parte funcional. Eso es como una de las principales, en uno de los principales puntos, ¿no? Que nosotros trabajamos y que vienen algunas cuestiones, vale, ¿no? Se pasan estos síntomas, pero aprendo justamente a ir viviendo también con estos síntomas, ¿no? Para tener un menor impacto, ¿no? Justamente a nivel psicológico. Claro, sí, sí. Aquí usted cómo vería la parte del objetivo. ¿Sería eliminar las voces, los pensamientos o aprender a relacionarse con ellos de una manera diferente? Y justamente, por supuesto, va a ser la última, ¿no? Que él aprenda a relacionarse y al aprender a relacionarse, ¿no? Porque al eliminarlo estamos hablando de una cuestión muy conductual o cognitiva, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, sí, sí. Perfecto, maestro. El papel de la familia, cómo es que entra esta parte importante cuando un ser querido tiene un episodio psicótico. El entorno entendemos que va a entrar en pánico al no saber qué hacer, al no saber cómo reaccionar, pero ¿qué es lo más útil que puede hacer una red de apoyo en estos momentos de fragmentación? Ok, el papel de la familia va a ser una de las cuestiones más importantes, ¿no? Pero lamentablemente son uno de los pilares que de repente si no se cuenta con ese apoyo, esto puede crear una situación permanente, ¿no? En ambos casos que les hablaba, ¿no? En esta cuestión de poder trabajar, ¿no? Rehabilitarse, poder trabajar, ¿no? Justamente de una manera clínica con el consultante. Eh, Algo muy importante va a ser el papel de la familia, ¿no? La familia comprende, apoya, asiste, cosa que no va a pasar siempre, ¿no? De repente nos dan el primer diagnóstico y pues, a veces para la familia es más fácil pensar y decirlo también en este contexto. De psicosis, sí, lo primero va a ser un internamiento, ¿no? Y de ahí de los internamientos quizá ya no sale la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver, este va a ser un aspecto fundamental. Algo muy importante para la audiencia que nos ve es que si viene toda la familia debe de cumplir primero en esta función
revisar personal adecuado, ¿no? Que pueda llevar un caso, que realmente nos dé, ¿no? Sea convincente todo lo que nos dice y que esto pues realmente lo podamos ver a que este caso, cómo se debe de tratar, cómo debemos de empezar, ¿no? Justamente a dar con esa cuestión de salud. Y lo siguiente es básicamente toda esta red de apoyo que puedo construir para la persona, porque va a ser quizá constantemente que se pueda tener que construir esa red, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser pues totalmente cuidadosos. Sí, sí, claro. Y ahorita que estaba comentando esto de la familia, también es lo que comentan, ¿no? La importancia de la psicoeducación y incluso erradicar los mitos en ello, ¿no? Las creencias que muchas veces, como lo mencionaba hace un rato, pues vamos a tomar de la forma más asertiva la religión, digo, sin meternos en ese rollo, pero sí estar conscientes de que muchas veces esas creencias no ayudan y se evitan los tratamientos que pudieran beneficiar a la persona que sufre psicosis. Es correcto y algo fundamental es que todos estos casos van acompañados de un apoyo familiar y lamentablemente también lo podemos ver mucho en una realidad en México, muchos casos de psicosis que no van acompañados, incluso terminan en situaciones de calle. Claro, Entonces ahí eso nos habla del factor fundamental de la familia. sí, sí, la base, ¿no? Pues, maestro, muchas gracias. De verdad que ha sido una plática muy interesante, muy importante sobre este tema. Y ya para ir cerrando esta plática, nos gustaría que nos comentara si la persona puede tener una vida plena, con propósito y funcional después de un diagnóstico de psicosis. Digo, ya nos comentó un poquito, pero no sé si quiere agregar algo más. Sí, claro, la respuesta como muchas cosas en psicología sería como depende, ¿no? De todos estos factores que vimos, pero también hacer un énfasis a, como vienen estos con mitos, sería sí, ¿no? Específicamente a ver cuál es la situación, ¿no? Justamente en este caso de nuestro paciente consultante, cuál es justamente el caso y a partir de ese caso podemos determinar también sí, sí, pero va a haber posibilidad y algo muy importante, cerraría justamente con esta parte de frase, no todos los casos de psicosis requieren justamente, pues básicamente siempre lo internamos nada más, no siempre es así, ¿no? En ese sentido, hay personas que sí pueden tener esta parte de su vida muy funcional. Sí, sí, claro. Comprendemos que esa parte de depende, ¿no? Depende de la situación, de la persona, de la red de apoyo, de todo esto que nos ha comentado anteriormente, ¿no? Por eso la importancia del análisis funcional, por eso la importancia de la evaluación. Y bueno, maestro, si alguien que nos está viendo, tuviera o estuviera pasando por una situación, por una crisis de este tipo, o que tenga algún familiar en alguna situación similar, ¿cuál sería el primer paso para empezar a armar esa realidad que hoy se siente rota? Ok, yo diría que consulten a un profesional de salud mental, ¿no? Que los pueda orientar acerca del caso, cuál es el proceso más adecuado, ¿no? Lamentablemente también muchos casos de psicosis ya los llevamos hasta que pasa algo más grave, ¿no? O sea, la persona ya no es funcional, entonces en primer momento sí es prevenir, informarse y siempre acudir con un profesional de salud cuando veamos ciertos síntomas que están pasando, ¿no? Que no son adecuados, justamente porque a veces empiezan con estos periodos de ira, ¿no? Esta situación de estrés que me está rebasando, ¿no? Comentábamos. Entonces, eso sería lo primero y realmente tener a una persona que nos pueda orientar específicamente el caso, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, ya lo escucharon, querida audiencia, estas son las recomendaciones y sobre todo este tema tan importante que el maestro Rodrigo nos hizo llegar, está aquí presente. Tenemos algunas preguntas, así que se las voy a comentar ya para ir cerrando, maestro. Sí, claro que sí. María Valdés nos dice saludos a ambos. López Elizarra nos dice saludos a este excelente maestro de uno de sus alumnos, psicólogo Rodrigo Lucio Martínez. Teresa Ramírez nos dice saludos. Y también nos dice Teresa Ramírez, ¿pueden estar presentes dos trastornos a la vez? Trastorno psicótico y trastorno paranoide.
Ok, bueno, ahí sería la especificación, a que sería una psicosis de tipo paranoide. No encontramos varios tipos de psicosis, que sería importante aclararlo, y por supuesto que en la psicosis sí se pueden dar una cuestión de comorbilidad, ¿no? Es cuando existen dos situaciones, ¿no? En conjunto, sí puede haber una comorbilidad, por supuesto. Hay casos de que personas que son ansiosas, ¿no? También tienen síntomas psicosis, y haciendo el hincapié que también ahí está una combinación ahí muy interesante del trastorno esquizoafectivo, ¿no? Que es otra cuestión. Es también un tema muy bello. Sí, 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 claro. Esperemos en otro momento presentar, en otro momento hablar de ello. Realmente el tiempo es muy poco para toda la información que nos gustaría poder compartir. Y Leslie Ángeles nos dice, mencionaba sobre la rehabilitación cognitiva. ¿Podría dar un ejemplo de ella o cómo lo ha aplicado? Sí, claro que sí, Leslie. Esta es una pregunta que me encanta mucho, porque es lo primero que yo tengo que hacer antes de ver si puedo tener una cuestión psicoterapéutica, ¿no? Con este caso, con el paciente consultante, lo que yo voy a hacer es hacer una evaluación sí o sí del examen del estado mental, ¿no? Un ejemplo de ¿no? Una persona que no lleva un tratamiento adecuado puede tener otro síntoma positivo de la psicosis, es ese pensamiento desorganizado, ¿no? Entonces, dentro de ese pensamiento desorganizado, si yo hablo, ¿no? Voy a darle un ejemplo de un consultante, ¿no? Dice ahí, fíjese que yo nací en el año 2000, pero a mí me tocó ver 1980, perdón. Y a mí me tocó ver la matanza de Tlatelolco. Pero en el año 2010 entré al CCH Vallejo, entonces no entiendes nada, ¿no? De esto cronológicamente, eh, pues dices, bueno, Tlatelolco, 68, nace en el 80, en el 2010 ya, no sé, con 30 años apenas va a la prepa, ¿no? En un sistema como esta parte de CCH, ¿no? Es complicado, ¿no? Analizarlo. Entonces, no entiendes ese discurso. La cuestión aquí es cómo vas a evaluar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender? Entonces aquí viene la parte de neurorehabilitación. ¿Qué se hace? Empezamos a estimular cuestiones de lenguaje, sintaxis, ¿no? A través también de una valoración neurológica que nos pueda llevar. Ahí me gustaría a mí mucho tenerle el énfasis de estimular funciones ejecutivas, ¿no? Hacer que estas funciones ejecutivas permitan ser lo más funcional del paciente, y poco a poco ir trabajando con cuestiones de organización de pensamiento, lenguaje. Una vez que nosotros tengamos esta parte, ¿no? De funciones, ya tenemos un proceso terapéutico. Obviamente, si hablamos de una psicosis muy profunda, pues nos quedaríamos hasta la fase de la neurorehabilitación en algunos casos. Muchísimas gracias, maestro, por responder estas preguntas. Nos gustaría que nos compartiera sus datos, dónde podemos contactarlo, alguna red, algún número de teléfono. Sí, claro. Nosotros estamos ahí en una página de Facebook que se llama Salud Mental y Psicología, 2R mayúscula, RR mayúscula. Esa sería en Facebook, Salud Mental y Psicología, doble R mayúscula. Nos pueden estar encontrando. Por ahí de repente tenemos algún tipo de contenido. También de repente ya damos alguna plática, ¿no? A veces para profesionales, ¿no? Compartiendo un poquito también esta parte, ¿no? Justamente. Y algunas informativas, ¿no? Y también nuestro número, donde nos pueden hacer alguna consulta o algo, es 722-499-2852. Muchísimas gracias, maestro, para la audiencia que nos está viendo. Ahí vamos a anotar el número. Vamos a tener Muchas. eh, esta, este, esta charla ahí en la página. Y María Valdés dice, ¿existen sitios para psicólogos para poder prepararse en la atención de pacientes psiquiátricos? Sí, lo primero sería tener una cuestión totalmente social, ¿no? En términos de servicio social, etcétera, en una institución, ¿no? Propiamente, donde lo primero que debemos de quitarnos, aunque sea como profesionales, pero que a todos nos pasa en la mente, y eso es una realidad, ¿no? Que en su momento se vivió, es pensar que van a ser personas con locura, que te van a hacer daño, ¿no? Todo ese miedo. Entonces, eso va a ser lo primero, no va a ser el primer filtro, justamente, y tener ese contacto. Posterior a ello, yo sí les recomendaría en este caso, ¿no? Al ser
al ser en esta cuestión un tratamiento multidisciplinario, tener bases muy principales de psicofarmacología para ver qué pasa en este caso con la persona, tener algunas bases de neuropsicología y por supuesto específicamente acerca de psicosis. Muy bien, maestro. Ya, para cerrar, algunas palabras que quisiera brindarle a nuestra audiencia. Al contrario, muchísimas gracias por vernos en este episodio 99 de Si Conversando con todo el gran equipo justamente que se va armando. Pues a mí por el día de hoy un gusto poder compartirlo con la psicóloga Yadira, pero también aquí tenemos una parte muy importante de profesionales realmente comprometidos con la salud, ¿no? Justamente mental. Entonces también aquí podemos encontrar un gran equipo y por supuesto mandarles un gran saludo a toda la audiencia, ¿no? Justamente que nos van viendo por ahí con Beatriz, que le mandamos un gran saludo a toda la audiencia que nos puede estar viendo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 99 de Sí Conversando. Gracias a usted, maestro, por visibilizar este tema, porque digo, es muy poco lo que se conoce, o al menos yo conozco poco, pero esto nos ayuda a ir teniendo una idea hacia dónde dirigirnos, con quién dirigirnos. Y esto último que nos dijo es primer paso, no tener ese miedo o tener ese interés de acercarse a adquirir este conocimiento. Muchísimas gracias. Esperamos verlo en futuras actividades. Ya con usted estuvimos en un diplomado, me parece, en algunas clases. ¿Sí? Entonces esperamos que nos siga acompañando y de parte de todo el IPAC reciba un gran abrazo. También a la audiencia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo tema y un nuevo ponente. Que pasen una bonita tarde-noche. Hasta luego.